Luego de las agresiones contra varios centros de rehabilitación ocurridas ayer en Sinaloa, hoy fue encontrado el cuerpo del dueño de dos de estos lugares. Señalan a los chapitos de estar detrás de estos ataques. Esta noche la secretaria de Gobernación se reúne con al menos 10 colectivos de buscadores, así como con representantes de la iglesia, a fin de entablar diálogo y hacer acuerdos que mejoren los procesos de búsqueda de personas en todo el país. Y en el norte de la República falleció esta pequeñita de 3 años que había dado positivo a gripe aviar H5N1 allá en Durango. Falleció esta madrugada en Coahuila. Recordemos que se trata del primer caso en un humano detectado en México. Y el secretario de Estado, Marco Rubio, y la vocera de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, reconoce las acciones del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum y la propia relación con Donald Trump. Bienvenido a Milenio Noticias de las 19 horas. Los saluda Jaime Núñez. Gracias por el favor de su atención y vamos directamente con toda la información. Hoy iniciamos con esta información que tiene que ver con la seguridad, luego de ataques armados que han sucedido en Culiacán, en Sinaloa. Particularmente han sido contra centros de rehabilitación. Hoy fue encontrado el cuerpo del dueño de estos lugares, Guillermo Rodríguez. Vamos directamente hasta Sinaloa con nuestro compañero corresponsal Manuel Aceves. Muy buenas tardes para ti, buenas noches desde la Ciudad de México. ¿Cómo estás, Manuel? Efectivamente, Jaime, buenas noches para la audiencia. Culiacán sigue bajo el acecho de grupos armados y es que el lunes, ya lo dábamos a conocer, dejaron un saldo de 14 personas sin vida, entre ellas los 9 internos del centro de rehabilitación, además del presidente de la Unión de Centros de Rehabilitación en Sinaloa, Guillermo Rodríguez, dueño de ambos anexos atacados, porque fueron dos. Desde ayer era buscado por parte de los grupos armados y fue levantado posteriormente ese ataque, localizado sin vida en la costerita de Culiacán, en la carretera donde lamentablemente pues se ha convertido en el lugar donde abandonan los cuerpos de las personas que han asesinado a sus grupos delictivos. También fue localizado sin vida Jesús, encargado del segundo anexo atacado, eso también ahí en la carretera La Costerita, a pocos kilómetros donde encontraron a su jefe. Ese ataque que provocó pues la huida de al menos 100 internos en el sector Villa Universidad. También pues se presentaron otros hechos de violencia en la colonia Zenop. Fue incendiada una tortillería, militares y Guardia Nacional aseguraron una camioneta tras una balacera en Ranchito, y hace unos momentos delincuentes despojaron un vehículo y lesionaron a un maestro de música en Perisur, al sur de Culiacán, donde se han concentrado muchos de estos hechos de violencia. Y llama la atención, ya mencionábamos que son 8 centros de rehabilitación los cuales han sido atacados en los últimos meses, y por eso es que las autoridades han implementado operativos especiales, pero nadie garantiza pues que esta situación no vuelva a ocurrir, y es por eso que hay temor por parte de las familias que tienen personas internadas en estos. Han manifestado su temor a que la violencia pueda repetirse, Jaime. Bueno, ¿Usted reporta desde Sinaloa? Pues sí, ya lo vemos, Manuel, y qué lamentable este hecho particularmente, y los que han venido ocurriendo ya desde hace algunas semanas allá en el estado, y por supuesto también lo que sucede entre la pugna entre estos dos grupos de la delincuencia en aquella región del país. Manuel, vamos a estar en contacto y atentos a la evolución de estos casos. Cuídate mucho, que estés bien. Tardes. Sobre este caso, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, adelantó que los chapitos serían los que están detrás del ataque a los centros de rehabilitación, aunque dijo que la investigación está a cargo de las autoridades estatales. Los homicidios no fueron en vía pública, llegan hacia el interior de este centro de rehabilitación. Hay 9 personas fallecidas, todos hombres, todos mayores de edad. Todo indica, son los primeros informes, pero lo vamos a informar con más precisión conforme avancen las investigaciones, que fue una célula de los conocidos como los chapitos, agrediendo a una célula al interior de este centro de rehabilitación de su grupo antagónico de los Mayos, que ya tenemos información de qué vehículos participaron y estamos trabajando con las autoridades locales también para dar con esta detención.
Y ahora vamos directamente a Morelos, donde esta misma tarde sujetos armados asesinaron a balazos al secretario del ayuntamiento de Huitzilac, Alejandro Mancilla. Esta agresión ocurrió cuando el funcionario se dirigía a las oficinas de la alcaldía en la cabecera municipal. Varios hombres a bordo de motocicletas le dispararon a quemarropa. Le provocaron la muerte de forma instantánea. Al lugar llegaron policías y militares para resguardar la zona. Hasta el momento se desconoce el móvil de este crimen, pero ha trascendido que podría estar relacionado con varias denuncias contra el propio funcionario por el supuesto despojo de predios en ese municipio. Por lo pronto, se implementó un operativo de búsqueda para localizar a los atacantes. Y mire, 3 personas fueron localizadas sin vida al interior de bolsas de plástico, esto en un vehículo en San Lorenzo, en Cuautitlán Izcalli, aquí en el Estado de México, muy cerca del campo 4 de la FES Cuautitlán. El hallazgo fue realizado por la policía local luego de un operativo o de un reporte vecinal. Paramédicos confirmaron que las víctimas no presentaban signos vitales. Hasta el momento no hay personas detenidas y se desconoce la identidad de los cuerpos. La Fiscalía ya investiga el caso. Y miren, en este contexto, esta mañana se presentó un balance en materia de seguridad, en el que la presidenta Claudia Sheinbaum destacó que según cifras oficiales actualmente se cometen al menos 12 homicidios dolosos menos a diario que los registrados en septiembre del 2024. En marzo se cometieron 74 asesinatos cada día, mientras que en septiembre se cometían 86. Estas cifras revelan que la baja en homicidios se ha presentado en 27 estados. Sin embargo, nuevamente Guanajuato se mantiene como la entidad más violenta y presenta un alza en su promedio diario de homicidios, pasando de 9 a 11 diariamente. También dieron un balance de las acciones contra el crimen. Ayer el secretario de Seguridad reportó 17.258 personas detenidas por delitos de alto impacto, el aseguramiento de 140 toneladas de droga y el desmantelamiento de 750 laboratorios clandestinos en 17 entidades. También señaló que persiste la extorsión. Hay lugares donde, por ejemplo, Michoacán, donde la Secretaría de la Defensa Nacional ha tenido muchísimas detenciones de extorsionadores con operativos exitosos en coordinación con la Fiscalía del Estado, y hay otros estados donde tenemos que fortalecer aún más la estrategia en contra de la extorsión. Cada vez incrementamos más con fiscalías locales operaciones en conjunto, por ejemplo, Estado de México, Chiapas, Quintana Roo, por decir algunos, Sonora, Baja California. Con ellos trabajamos ya en conjunto varias operaciones en materia de extorsión. Hay otros estados donde tenemos que fortalecer aún más, pero es una prioridad para nosotros. Principalmente la zona centro es donde hemos tenido mayor problema de extorsión. Y bueno, el tema de los desaparecidos también se abordó durante la conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum. Sobre el rancho Izaguirre, quien dio cuenta fue el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, reiterando que este lugar era utilizado como un centro de reclutamiento y operaciones de adiestramiento del cártel Jalisco Nueva Generación. Esto de acuerdo con las declaraciones de los detenidos y con los resultados de las pruebas que se han hecho hasta el día de hoy. El funcionario precisó que no se encontraron pruebas de crematorios en el predio, aunque aclara que los resultados aún no son concluyentes, por lo que estarán haciendo más estudios. Con base en esa información y con la información de 2 personas, una en Zacatecas y otra en Jalisco, logramos establecer con toda precisión que ese era un centro de reclutamiento, de operaciones y de capacitación. Primero, mandamos a hacer una prueba de la tierra, los materiales pétreos y los materiales de construcción de todo el inmueble para determinar si había habido ahí una huella suficiente para una acción de cremación. No la encontramos. Para nosotros eso no es suficiente. Le hemos pedido a los laboratorios de la Universidad Nacional que sean los que ratifiquen o rectifiquen esta información, y es la que yo voy a compartir con ustedes. Bueno, y ayer le informábamos sobre lo que ocurrió el lunes
cuando iniciaron ya las reuniones de la Secretaría de Gobernación con colectivos de búsqueda. Hoy se realizó un segundo encuentro con al menos 10 agrupaciones, al que también asistieron representantes de la Iglesia como Héctor Mario Pérez Villarreal, quien es el secretario general de la Conferencia del Episcopado Mexicano, y Francisco Javier Acero, de la Diócesis Primada de México. Vamos directamente contigo, Pedro Domínguez, con cuáles son o cómo es que se están llevando a cabo este segundo día de pláticas, reuniones. ¿Qué es lo que se ha dicho? Ayer hubo una conferencia de prensa. Qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Jaime, muy buenas noches, un gusto saludarte. Así es, está en curso esta segunda jornada de diálogo entre la Secretaría de Gobernación y colectivos de búsqueda de desaparecidos. En esta ocasión son 10 agrupaciones las que asistieron a este encuentro en un hotel de la Ciudad de México, de diferentes entidades de la República como la Ciudad de México, Puebla, Morelos, Baja California, el Estado de México, Querétaro y Jalisco. Estas agrupaciones estarán presentando sus propuestas, también sus quejas sobre cómo está trabajando el gobierno federal y cómo debería trabajar en próximos meses, en próximas semanas, justamente para agilizar la búsqueda de sus familiares desaparecidos. Como bien comentabas, a estas agrupaciones las acompañan representantes de la Iglesia Católica que justamente acompañan el trabajo de estas organizaciones de buscadores. Entre ellos está Francisco Javier Acero, obispo auxiliar de la Diócesis Primada de México, también Atilano González, que es director del Diálogo Nacional por la Paz, y sacerdotes de Puebla, de Morelos y también algunas religiosas de diferentes estados del país que estarán planteando algunas de sus ideas en este diálogo que ya inició, que está presente la secretaria de Gobernación Rosa Isela Rodríguez, quien a diferencia de ayer en esta ocasión está dentro del salón y permanecerá a lo largo de estos diálogos que podrían alargarse por más de 3 horas. Pues cada uno de los representantes de los colectivos tomará la palabra, justamente planteando cada uno de ellos sus casos. Y es que pudimos conversar con algunas de las personas cuando fueron llegando a este hotel, y bueno, hay gente que va a presentar casos desde 2007, desde 2009, que no encuentran a sus familiares, o bien que entregaron restos óseos, se los trajeron a la Ciudad de México desde Baja California, por ejemplo, y es fecha que no han tenido ninguna respuesta por parte del gobierno federal. En esta segunda jornada de diálogos entre los buscadores y la Secretaría de Gobernación, se espera que al concluir haya unas conclusiones en donde se dé acceso a los medios de comunicación, y tanto los colectivos como la Secretaría de Gobernación den un mensaje público de los acuerdos, aunque sean preliminares, de los acuerdos a los que se llegaron, esto con miras a tener una próxima reunión a finales de este mes. Jaime. Pues sí, sin duda importante, Pedro. Ayer dábamos cuenta de esta reunión de guerreros buscadores de Jalisco, esta primera reunión, y pues también escuchamos a Raúl Servín, al vocero, y a otros miembros de este colectivo, pues que destacaban primero la decisión del gobierno federal de reunirse, cosa que no ocurrió en la administración anterior, y ellos ya daban cuenta de que esto se convertía pues en una manera de acercarse y conocer que no eran enemigos, simplemente querían mostrarle cuáles son, cómo son y de qué manera es que buscan a quienes no regresaron con ellos al seno de la familia. Interesante esto, y también, como bien lo comentas, Pedro, interesante la presencia de la Iglesia en este encuentro. Ya veremos qué se dice en el mensaje a medios, en la conferencia que va a haber seguramente en unas horas más. Así es, nosotros estaremos aquí pendientes a la espera de lo que digan los familiares, que por cierto también celebran este encuentro, aunque ellos mencionaron que un diálogo no significa tener respuestas. Entonces están a la espera de esta reunión con la Secretaría de Gobernación y cuál va a ser el mensaje que les dé. Sin duda. Gracias, Pedro, cuídate. Si hay algún cambio en la información o alguna conferencia o algún mensaje antes de las 8 de la noche, de inmediato regresamos contigo. Cuídate mucho. Buenas noches. Y en más de este tema, luego de que la Organización de las Naciones Unidas abrió el procedimiento del artículo 34 para analizar el fenómeno de la desaparición sistematizada en México, la presidenta Claudia Sheinbaum dio a conocer que su gobierno envió ya una nota diplomática para explicar que no hay desapariciones forzadas en México. Que en México no hay desaparición forzada desde el Estado.
Toda la vida luchamos contra eso, eso no existe en México. Hay un fenómeno de desaparición vinculada con la delincuencia organizada y estamos haciendo todo lo que esté en nuestras manos para combatir, atender desde las víctimas hasta prevenir y combatir este delito principalmente, aunque no solo, la delincuencia organizada, pero no es desaparición forzada perpetrada desde el Estado. Entonces se mandó una nota diplomática para mostrar nuestra inconformidad y en todo caso se les va a explicar cuál es el fenómeno que hay en México, porque hay mucho desconocimiento de esta comisión, muchísimo. Bueno, y ante esto el Senado de la República anunció que va a solicitar a la ONU una sanción contra Oliver de Foreville, presidente del Comité contra la Desaparición Forzada. Esto por afirmar que en México estas prácticas son generalizadas o bien sistemáticas. El asunto se puso intenso en el Pleno del Senado. Este Pleno de la Cámara de Senadores exige al presidente del Comité de Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas, Olivier de Foreville, el retiro de sus oprobiosas aseveraciones y exige el trato respetuoso que nuestra nación, nuestro pueblo y nuestro gobierno merece. Vamos a cambiar de tema porque esta mañana se informó que falleció esta pequeñita de 3 años que había dado positivo a gripe aviar H5N1. Recordemos que se trata del primer caso en un humano detectado en México. Para conocer los detalles, vamos directamente con nuestra reportera en Durango, Edna Juárez. Edna, qué gusto saludarte. También hay que contextualizar un poco, Edna. Demos cuenta de que el contagio se da en Durango, el deceso se da en Coahuila, en Torreón, porque ahí fue trasladada la pequeñita para su atención. Edna, ¿qué nos tienes de información? Te saludo. Muy buenas noches para hablar sobre ese tema. Hay que estar atentos y señalar lo que ha ocurrido en cuanto a esta información. La información es clara. Lo que ocurre con este tipo de circunstancias y es lo que a los científicos y especialistas los tiene ciertamente pues, un poco tranquilos, es que al menos la transmisión humano a humano aún no ocurre. Esto es lo importante en ese sentido. Lo que sí está ocurriendo es que está pasando de las aves a los mamíferos. Eso es lo que está sucediendo y eso es lo que no debemos perder de vista. Por eso el INDRE, la Secretaría de Salud, la propia Secretaría de Agricultura, porque esto involucra aves, y también la Semarnat están atentas a la situación que está ocurriendo allá en el estado de Coahuila y de Durango. Vamos a regresar en unos minutos allá. Esto es lo que dijo el titular de la Secretaría de Salud de Coahuila, una vez que hoy a la 1:35 de la madrugada se dio cuenta de que la pequeñita de 3 años había fallecido. Asimismo, se hizo un cerco sanitario ahí en Durango, donde vivía la niña, para buscar también a los alrededores. Se hace un cerco de 10 manzanas para buscar también personas que lleguen a tener algún contacto. Asimismo, a los padres de la niña se les realizó pruebas para ver si tenían algún dato del virus y salieron negativos. También al personal de salud, tanto médicos, enfermeras y trabajadores que estuvieron en contacto durante los días que estuvo internada, se sacaron pruebas y todos salieron negativos hasta la fecha. Nosotros... A ver, vamos a más temas que tienen que ver con la salud. Y vea esto, que es, en cierto modo, pues indignante. Es la falta de medicamentos oncológicos, de equipo y también de equipo médico sin funcionar, lo que ha provocado una crisis ya en el estado de Veracruz. Esto ha desatado protestas, paros y otro tipo de manifestaciones. Voy directamente contigo, Isabel Zamudio. Tienes toda la información. ¿Qué es lo que sucede en este sentido? ¿Qué dice la gobernadora de Veracruz, Rocío Nale? ¿Qué nos puedes comentar? Te saludo. ¿Cómo te va? Muy buenas noches. Buenas noches, Jaime. Pues efectivamente, desde que inició esta administración se han tenido severos problemas en todas las áreas que tienen que ver con el tema de la salud. No solamente son los trabajadores reclamando sus derechos y quejándose de abuso y acoso laboral,
también son los padres y los enfermos de cáncer que se quejan de la falta de medicamentos, como hemos visto en protestas que se han presentado a lo largo de estos meses que lleva de administración de Rocío Nale. A esto se suman la falta de equipo. Hace unos meses, en octubre pasado, apenas tomó protesta al cargo, la presidenta Claudia Sheinbaum trajo a Veracruz, al Centro de Cancerología, un equipo para radioterapia para los pacientes de cáncer. Esta es la fecha que el equipo no funciona, que porque un cablecito acá, que porque una instalación allá. Lo cierto es que donde lo colocaron aparentemente había deficiencias, el espacio donde instalaron este equipo por las prisas o por lo que sea, y es la fecha que no comienza a operar y por lo tanto los pacientes que requieren radioterapia pues no la están recibiendo, o con suerte algunos, si logran recuperar o juntar dinero con apoyo de algunas organizaciones, van y se tratan de manera particular. Este es un caso. El otro, y algo que está en estos momentos indignando a la población de la zona conurbada Veracruz del Río, pero también de quienes asisten al Hospital de Alta Especialidad de Veracruz, es que el fin de semana hubo 11 enfermos, entre ellos una mujer de gravedad. Eran enfermos que ya estaban internados por diversos padecimientos en este hospital, el más grande, el más importante de la Secretaría de Salud en Veracruz, se ubica aquí en el puerto, y estos enfermos les dieron de comer pues alimentos en mal estado, acabaron con gastroenteritis crónica aguda, algunos estuvieron en riesgo su vida. No era la primera vez. Antes, un mes atrás, se habían enfermado ya 12 trabajadores, mayormente enfermeras de la guardia nocturna de los viernes. Se enfermaron también al ir por su colación al comedor de este hospital, que ya ha sido clausurado. Tuvo que llegar la COFEPRIS a clausurarlo, porque este es un comedor que estaba concesionado el servicio a una empresa privada, en donde funcionarios de la actual administración y de la pasada tenían pues tratos ahí algo oscuros que no quedan pues muy bien claros, y por qué se continuó con una empresa con deficiencias como esta de darle alimentos contaminados en malas condiciones, que casi mata a los pacientes y a los trabajadores del Hospital de Alta Especialidad. Ahora están preparando la comida en 2 carritos, así tipo food truck, de esos que venden comida callejera. En eso están preparando la comida para 600 personas entre pacientes y trabajadores del Hospital de Alta Especialidad y la Torre Pediátrica, donde atienden a niños con cáncer y en donde de manera recurrente los familiares se quejan de la falta de medicamentos para su tratamiento, para sus quimioterapias. Oye, Isabel, ¿sí? También hay una versión de acoso laboral en el Hospital de Isla. ¿Ahí qué es lo que sucede? En el Hospital de Isla, como también Hospital de Nachón de Jalapa, hubo inconformidad de los trabajadores por el acoso laboral, por el maltrato en que están incurriendo los nuevos directivos. Llegaron funcionarios que ni tenían antigüedad, ni siquiera trabajaban en el hospital en cuestión, pero por ser pues amigos, cuates o simplemente integrantes de simpatizantes de la 4T, les dieron las direcciones, les dieron las jefaturas de áreas. Híjole. Y esto motivó manifestaciones por los malos tratos hacia el personal, trato de déspota, incluso algunos se quejaban de que no les estaban pagando el sueldo. Y esta es la situación que se ha generado. Ayer hubo una protesta porque les quitaron al médico, el único cirujano que tenía el hospital de Entabladero en el norte del estado, y bueno, este hospital se quedó sin cirujano y ahora, después de años que no tenían, al fin les llegó uno y se lo quitaron, se lo mandaron ahora a Papantla, y ahora quienes acuden a este hospital tendrán que ver la manera de que les vuelvan a dar cita para que los operen en algún otro punto de la zona norte del estado. Es la realidad, es la situación que se está viviendo, una crisis hospitalaria, una crisis de salud en Veracruz en diversos rubros. Lamentablemente, pues, traer a gente que no tiene experiencia en estos cargos está motivando esta situación. Terrible, terrible, porque aquí dependen vidas, la condición de salud, gente que no puede detener sus tratamientos, gente que puede estar padeciendo alguna enfermedad o algún estudio que no puede ser postergado, o bien, si levantan la voz porque algo no está sucediendo de manera adecuada en su unidad de medicina, ahí de inmediato los directivos de ese hospital o los gobernantes de esa zona o quienes toman las decisiones van tras ellos por estar reclamando. ¿Qué cosa? Vamos a estar muy pendiente, Isabel, que esto pues transite rápido, que no sea el día a día para las personas que viven en Veracruz, y muy pendiente de la evolución de este tema, que sin duda nos debe de mantener muy pendientes de lo que ocurre desde el centro del país.
Isabel, muchas gracias, cuídate mucho, que tengas una excelente noche. Buenas noches. Gracias. Vamos a regresar a Torreón, a Coahuila. Ya está mi compañera en este momento para que nos platique sobre lo que ocurrió con esta muerte de la pequeñita de 3 años. Edna Juárez tiene los datos. Ya escuchamos hace unos minutos al titular de la Secretaría de Salud de Coahuila de la confirmación, por desgracia, de la muerte de esta pequeñita. Una falla multiorgánica fue lo que derivó en la muerte de esta niña de 3 años. ¿Qué ha pasado a lo largo de estas horas? ¿Qué te dicen los familiares? ¿Pudiste tener acceso a ellos? ¿Cómo te encuentras? Muy buenas noches. Muy buenas noches, qué gusto de saludarlos desde la comarca lagunera, a ustedes y a todas las personas que nos ven a través de la señal de Milenio Noticias. Y justamente como ustedes lo señalan, pues luego de esta ya lamentable noticia del fallecimiento de una pequeñita de tan solo 3 años de edad que perdió la vida, luego de ser confirmado el primer caso aviar en humano, pues tuvimos la oportunidad de viajar hasta la comunidad de Aurora, muy cerca de Dinamita, y también perteneciente al municipio de Gómez Palacio, en donde desde las 3 de la tarde llegó el cuerpecito de la pequeña para ser velado en su casa, ubicada en esta comunidad, una comunidad pequeña, una comunidad rural, en donde pues descansaron sus restos y en donde sus familiares y también pues familiares y amigos de la familia le dieron el último adiós a esta pequeñita. Es importante mencionar que aunque nos trasladamos hasta esta comunidad desde la ciudad de Torreón, que es aproximadamente hora y media, al llegar los familiares no nos dejaron acercarnos hasta este lugar donde estaban velando a la pequeña, por el tema de que exigían privacidad y de que aparte, bueno, pues se sienten de alguna manera también señalados por la comunidad de ahí del ejido Aurora. Es por eso que, bueno, llegamos y por supuesto tratamos de hacer nuestra labor periodística y fuimos también muy respetuosos y empáticos con los familiares de esta pequeñita de tan solo 3 años de edad y nos retiramos del lugar. Importante también señalar que, bueno, al menos en nuestro trayecto no logramos ver algún cerco sanitario y tampoco pudimos pues recopilar alguna situación o alguna investigación sobre de que se estuvieran haciendo pues algunos cercos sanitarios cerca de esta comunidad o algunas medidas de sanidad. Sin embargo, también tuvimos la oportunidad de platicar con el jefe de la jurisdicción sanitaria número 6 de la ciudad de Torreón, que nos dijo que, bueno, pues esta enfermedad, esta pues gripe aviar no es contagiosa de humano a humano, sino más bien de un animal a un humano, y es muy poco probable que alguien más tenga pues justamente esta enfermedad. Es importante también mencionar que a través de un comunicado la Secretaría del Gobierno del Estado de México pues ya dio a conocer que se han tomado 38 muestras de contactos que estuvieron pues cercanos a la niña y que afortunadamente ninguno de estos ha dado positivo a este virus que es influenza aviar H5N1. Perfecto, Edna, pues vamos a estar atentos y bueno, pues entiendo también el sentimiento de la familia, el dolor y pues la zozobra que deben de estar viviendo. Hay que también comprender esa situación y muy pendiente de lo que ocurra con las investigaciones y saber de qué manera se infectó esta pequeñita para que esto no suceda nuevamente en ese sentido. Edna, muchas gracias, que estés muy bien, muy buenas noches. Muchísimas gracias a ustedes, regresamos al estudio y seguimos al pendientes de la comarca lagunera. Pendientes. Y hoy amigos y familiares dieron el último adiós a los 2 jóvenes fotoreporteros que murieron luego de que les cayó encima una grúa en el festival Axe Ceremonia. Esto ocurrió en medio de aplausos. La familia de Miguel Ángel despidió el cortejo fúnebre que partió desde su casa en la colonia Jan González, en el oriente de la ciudad, y fue sepultado en el Panteón Civil de San Lorenzo Tezonco, esto en Iztapalapa. En tanto, Berenice Giles fue despedida con una última porra, acompañada de una canción de la banda The Killers, que era su favorita y que, por cierto, iba a tocar y ella tenía la ilusión de verla allá en su muy querido Aguascalientes. Familiares y amigos la velaron en una agencia funeraria de la colonia San Rafael desde anoche y esta tarde, como le comento, sus restos llegaron finalmente al centro del país, Aguascalientes. La joven vivió gran parte de su vida en esta entidad y es donde será sepultada en un panteón de San Ignacio.
mucha música que ella, pues obviamente por generación, yo no la comprendía ni tampoco la entendía, pero a través de mis sobrinas, que prácticamente fueron sus hermanas, ellas se penetraron tanto lo que tanto le gustaba, que fue parte de lo que ella es, sus primas, sus hermanas prácticamente. Y sobre el lugar donde ocurrió el incidente durante el Festival Access Ceremonia, se había informado que este parque, el Parque Bicentenario, reabriría sus puertas hoy para todo el público. Esto a pesar de que hasta ayer seguían los sellos de suspensión y de que a las afueras de este sitio permanece un pequeño altar de las víctimas. Sin embargo, hasta esta noche el lugar continúa cerrado. En la mañana tuvimos un enlace con Telediario y ciertamente personas, turistas, gente de fuera de la Ciudad de México pues, se quedaban sorprendidos por lo que estaba sucediendo. Llegaban, querían ir a pues, pasar un rato, una buena tarde y nadie les avisó que estaba o que continuaba cerrado con las actividades este Parque Bicentenario, lo que en su momento fue la Refinería 18 de marzo. Dejen a la pausa, es breve, regreso. Y ahora vamos con temas que tienen que ver con la relación bilateral México-Estados Unidos. Mire, el Departamento de Seguridad Nacional de la Unión Americana emitió una serie de mandatos para acelerar la construcción del muro fronterizo. Siguen con el muro fronterizo, mismo que señalan es un punto clave para mejorar la seguridad fronteriza. No quitan el dedo del renglón, ¿eh? Con estos mandatos, la secretaria de Seguridad de Estados Unidos, Kristi Noem, permitirá la construcción inmediata de más de 4,000 kilómetros de muro en la frontera entre México y la Unión Americana, mismos que van a abarcar desde San Diego hasta Tijuana. Siguiendo con estos temas de la seguridad entre México y Estados Unidos, la presidenta Claudia Sheinbaum respondió a los reportes de la cadena NBC News, estos que dicen sobre que el gobierno de Donald Trump consideraría atacar con drones a grupos de la delincuencia organizada en el país. ¿Para qué? Para combatir el tráfico de drogas. La mandataria aseguró que estas medidas de las autoridades estadounidenses pues no ayudan en nada a resolver el problema. No resolverían nada. No es que lo hayan planteado así abiertamente, pero se les ha dicho que eso no resuelve, que lo que resuelve es estar en este trabajo permanente de atención a las causas, detenciones que tienen que ver con inteligencia e investigación, coordinación y cero impunidad. Por supuesto que rechazamos cualquiera de estas acciones. Tampoco creemos que vayan a ocurrir, porque hay mucho diálogo en temas de seguridad y en muchos otros temas. Tras estas declaraciones, la propia vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, reconoció la buena relación entre la presidenta Claudia Sheinbaum y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. First of all, the relationship between President Sheinbaum and President Trump is quite good, and I think both world leaders would tell you that. The president has been engaged directly with President Sheinbaum on a number of different topics, particularly when it comes to clamping down on the Mexican drug cartels, on clamping down on illegal immigration, human trafficking, drug trafficking through our southern border. She's taken significant steps towards doing that, but as for that specific report, again, I'm not going to comment. Quien también reconoció al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum fue el secretario de Estado, Marco Rubio. Asegura que han hecho más segura la frontera, así lo dijo a Donald Trump Jr. en su plataforma Rumble. We've got some tough issues to work through, like with Mexico. On fairness, I think the Mexicans are doing more today against the cartels and against migration than they have ever done before. And obviously the credit goes to President Trump for being very strong about that. But that's an example of how positive engagement has allowed us to get things, has allowed us to reach a level of cooperation with the Mexican government that we never had before. All of that collaboration is going on right now as we speak, and it's more than it's ever been. Now there's more that needs to be done. And if you look at the border today, it's the most secure border we've probably ever had in. Mire, la vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, reveló que China no debió responder a los aranceles recíprocos del presidente Donald Trump. Ya dijo que Estados Unidos siempre regresa el golpe. Lo dijo de esta manera. On the other hand, countries like China, who have chosen to retaliate and try to double down on their mistreatment of American workers, are making a mistake. President Trump has a spine of steel, and he will not break.
and America will not break. He believes China has to make a deal with the United States. It was a mistake for China to retaliate. The president, when America is punched, he punches back harder. That's why there will be 104% tariffs going into effect on China tonight at midnight. But the president believes that she and China want to make a deal. They just don't know how to get that started. America does not need other countries as much as other countries need us. And President Trump knows this. Bueno, en tanto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reveló las ganancias diarias que está obteniendo su país desde la entrada en vigor de los aranceles. Híjole, a ver, lo dijo así. For those of you that want to know the tariffs, you've been hearing about tariffs, we're taking in almost $2 billion a day in tariffs. $2 billion a day. And we're doing very well. And we're doing very well in making, I call them tailored deals, not off the rack. These are tailored, highly tailored deals. Right now, Japan is flying here to make a deal. South Korea is flying here to make a deal, and others are flying here. Bueno, pues así lo dijo. En información de política, luego de ser cuestionada sobre los señalamientos de gastos en propaganda e imagen realizados por la senadora morenista Andrea Chávez en Chihuahua, una polémica que se ha desatado ya desde hace algunas semanas, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció algo importante, que va a enviar una carta a la dirigencia nacional de Morena, a Luisa María Alcalde, para que se eviten estos actos, que los militantes del partido pues adelanten procesos electorales cuando no los hay. Y aparte, pues se usen recursos de donde, pues quién sabe, lleguen. Voy a enviar una carta a la dirigencia de Morena, porque creo que tienen que haber reglas, no se debe adelantar nada. No es ninguna orden, no, es una sugerencia de una militante bajo licencia de Morena, pues de ciertas reglas que tiene que poner Morena para que nadie se adelante a nada. Eso yo creo que es importante. Bueno, luego de estas declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, la propia Andrea Chávez respondió, pues medio respondió así en el Senado de la República. No estoy dando declaraciones, ya les dije que estoy de acuerdo con la presidenta. Ay, pues nada más eso. Eso nada más. Bueno, ya estamos en la segunda semana de campañas de la elección judicial. En Milenio Televisión, como lo hemos venido platicando, estamos dando espacio a los candidatos y a las candidatas a ministros de la Suprema Corte. Hoy está aquí con nosotros Hugo Aguilar Ortiz. Él es candidato a ministro de la Suprema Corte postulado por el Poder Ejecutivo. Hugo, qué gusto saludarle. ¿Cómo se encuentra? Buenas noches. ¿Qué tal, estimado Jaime? Gracias por la oportunidad de estar en tu espacio y si me lo permites, pues da cutabire nuro, na canero no te da cutabisa nutaka maneja canda ya nendejica, nundu ndakuya. Te acabo de agradecer también en lengua mixteca y agradecerle a tu audiencia la oportunidad de estar aquí en tu espacio. ¿Cuál es la papeleta? ¿Cuál es su número en el cual se va a poder encontrar a partir del 1 de junio, este domingo 1 de junio? Así es, estimado Jaime, yo quisiera decirte antes de señalar la papeleta que para mí, para los pueblos indígenas, es una oportunidad singular, inédita, única en la historia. Y por eso estamos participando con muchísima responsabilidad, con muchísimo compromiso. Como has dicho, yo soy candidato a ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estoy en la boleta morada, soy el número 34 de 64 participantes, 33 mujeres, 31 hombres, estoy en el costado derecho de la boleta porque va a ser una votación muy singular, muy complicada, creo que vamos a hacer un gran trabajo de didáctica, de enseñanza con la ciudadanía para que salga bien la elección este 1 de junio. Y en esa singularidad y en esto inédito, ustedes son jueces, ustedes están para pues entender, comprender, argumentar, conocer de leyes. Difícilmente son candidatos. ¿Cómo hacer esta dualidad para que pueda llegar el mensaje de usted a quienes van a votar el próximo 1 de junio? Sí, creo que es complejo, pero también es una gran oportunidad. Allá afuera la ciudadanía está harta del sistema de justicia tal como está.
En el caso de las comunidades indígenas, podríamos decir que prácticamente el sistema de justicia no ha existido para los pueblos, el sistema de justicia ha funcionado para otros intereses. Si uno consulta, si uno platica con autoridades, con las personas de las comunidades, lo más cercano que han tenido con el sistema de justicia es el juicio de amparo, los amparos. Fuera de eso, sus derechos, su forma de organización, sus tradiciones, sus elementos culturales no han estado en la Constitución y por consecuencia no han sido parte del sistema de justicia. Por otra parte, desde mi punto de vista, el sistema de justicia se ha quedado entrampado en la formalidad. Hemos buscado todo el tiempo conocer la verdad legal, pero nos hemos alejado de la realidad. Y la realidad exige nuevos juzgadores con nueva perspectiva, con nuevos enfoques, y creo yo que estamos frente a una oportunidad de esa naturaleza que en particular para los pueblos les va a permitir incluirse plenamente en la vida nacional. Quiero decirte que en los últimos meses hemos logrado una reforma constitucional de gran importancia, el artículo 2, que incluye los derechos de los pueblos indígenas y que tiene una cosa de gran relevancia, el reconocimiento de los pueblos y comunidades como sujetos de derecho público, y este elemento va a venir a hacer un cambio importante en el sistema de justicia. La reforma judicial lo que plantea es la renovación del Poder Judicial por la vía del voto, de la participación de la ciudadanía, pero el artículo 2 plantea bases constitucionales, establece principios y bases para una nueva institucionalidad en nuestro país, y en esa medida es de gran alcance. Estamos viendo en pantalla la parte del INE donde se puede conocer a los candidatos, a quienes estarán contendiendo por un espacio dentro del Poder Judicial. ¿Qué es lo que vemos en esta pantalla? ¿Qué es lo que vemos para que la gente conozca a Hugo Aguilar Ortiz, dentro de sus propuestas, dentro de sus líneas, dentro de su propia experiencia, Hugo? Sí, realmente también la base del INE es muy limitada. Yo les invitaría a seguirme en las redes sociales. En el instituto hemos subido las 7 propuestas que estoy haciendo. Yo hablo de una justicia pluricultural que garantice esta existencia de los pueblos como sujetos de derecho público. Hablo de una justicia humanista, que el juzgador tenga presente de que detrás de cada conflicto hay una persona o hay una comunidad. Hablo de una justicia real y verdadera, que se acerque a la realidad de la justicia, que se desprenda un poco de la formalidad. Hablo de una justicia que garantice la igualdad sustantiva de las mujeres, una justicia que tome en cuenta el medio ambiente, que garantice que la casa de todos pueda pervivir, que exista una relación en un ambiente de sustentabilidad con la naturaleza. Eso estamos planteando, y también estoy planteando un nuevo método para abordar la problemática que llega a la Corte, en lo que hoy estamos conociendo como un enfoque intercultural en la impartición de justicia. Son las propuestas que he colocado en el INE, muy limitado, muy resumido, pero tengo videos, tengo material abundante en mis redes sociales. ¿Usted viene de carrera judicial? ¿Usted litiga? ¿Cómo es que llega Hugo Aguilar a esto? Hugo Aguilar Ortiz es un indígena mixteco de la Mixteca Alta de Oaxaca, formado en la abogacía. En 3 décadas he luchado por la defensa, la promoción de los derechos indígenas. He litigado durante 17 años en temas agrarios, constitucionales, en materia de pueblos indígenas. Hemos sentado criterios relevantes en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y he tenido un papel relevante en la reforma que hemos establecido en el artículo 2 de la Constitución Federal. Y digamos, estas son las bases con las cuales yo me presento frente a la ciudadanía. En el mundo de los pueblos indígenas, mi trabajo ha sido muy cercano a la gente. Hemos luchado por garantizar justicia a los pueblos. Hemos sentado precedentes importantes en materia electoral, en materia constitucional y en materia agraria para los pueblos y las comunidades indígenas. ¿Qué lo llevó a participar dentro de esto, que es algo inédito y una revolución dentro del Poder Judicial? Totalmente. Mi candidatura no es solo una decisión personal. Un conjunto de autoridades indígenas que están agrupados en el Consejo Nacional de Pueblos Indígenas, un conjunto de líderes indígenas, pues me han impulsado a que aprovechemos esta oportunidad histórica y que la voz de los pueblos, que el pensamiento de los pueblos, la cosmovisión de los pueblos pueda estar en el máximo órgano jurisdiccional de nuestro país. ¿Y eso lo puede hacer desde el ámbito de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Totalmente. La Suprema Corte de Justicia de la Nación es el máximo intérprete de la Constitución, establece los límites y los alcances de un derecho, y en el caso de los pueblos hemos tenido muchas resoluciones que establecen límites que no son razonables para la presencia de los pueblos y para su plena inclusión en el Estado mexicano, y por eso nosotros creemos que es una oportunidad para impulsar estos derechos, alcanzar una justicia real y verdadera.
verdadera. Pues Hugo Aguilar, candidato a ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Nuevamente recuérdenos papeleta y número, por favor. Número 34, Hugo Aguilar Ortiz, papeleta morada, candidato a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Para más conocimiento, en mis redes sociales. Perfecto, ¿qué serían cuáles? Hugo Aguilar Ortiz en Facebook, Hugo Aguilar O en X, Hugo Aguilar O también en Instagram. También tengo una página de Facebook. Perfecto. Toda la información, todos los planteamientos de los pueblos los estamos recogiendo y los llevaremos a la máxima tribuna de nuestro Pues país. Hugo Aguilar Ortiz, muchas gracias y éxito, como le hemos dicho a quienes o con quienes hemos tenido la oportunidad de platicar. El agradecido soy yo, Jaime. Cuídese mucho. Gracias. Gracias. Es Hugo Aguilar Ortiz, candidato a ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Dejen a la pausa, es breve, yo regreso. Bueno, vamos a regresar con esta información que acaba de salir en redes sociales. Ya le habíamos hablado del tema de Andrea Chávez, lo que se dijo hoy por parte de la Presidencia de la República sobre esta propuesta que estaría enviando la presidenta Claudia Sheinbaum en torno pues, a que no se adelanten los tiempos. Y hay una respuesta del CEN de Morena, y lo dice la propia presidenta del Instituto Político, Luisa María Alcalde. Acompañamos la propuesta realizada esta mañana por la presidenta Claudia Sheinbaum en el CEN del partido. Coincidimos en la importancia de establecer reglas y tiempos claros para que nadie se adelante a nada. En unas semanas haremos pública la convocatoria del próximo Consejo Nacional para garantizar la ética y los principios al interior de nuestro partido Movimiento. La respuesta de Luisa María Alcalde. Lo de Dominicana, una tragedia. Mire lo que ocurrió esta misma madrugada. Sucedió en República Dominicana, un colapso en una discoteca. Dejó al menos 66 muertos, más de 130 heridos. La crónica la tenemos aquí. Vaya imágenes. Hablemos de negocios. El INEGI ya dio a conocer cifras de la industria automotriz. Híjole, Ana Cari, pues no son buenas cifras, aunque marzo representó una buena cifra en cuestión de venta de autos nuevos e exportación, pues las cosas no pintan bien. Las consecuencias Trump y todo esto. Ana Cari, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Qué gusto saludarte, Jaime, muy buenas noches. Mira, ya durante 2 semanas prácticamente estuvimos hablando sobre el desplome en los mercados bursátiles. Sin embargo, otros de los sectores que se han visto muy afectados por las medidas proteccionistas de Donald Trump es este de la industria automotriz, y es que en el caso de México, durante los primeros meses de este 2025, hay cifras positivas y cifras no tanto. Por un lado, está un incremento de 4.8% en la producción de los vehículos ligeros. Sin embargo, por el otro lado, las exportaciones han caído 6%. En su reporte del Instituto Nacional de Estadística y Geografía muestra que en lo que tiene que ver con la producción de los vehículos ligeros, estos durante el periodo que va de enero a marzo de este año sumaron 973,485 unidades. En cuanto a las ventas en lo que es el mercado interno, sumaron 365,025. Esto representa un aumento de 3.33% en comparación con el mismo periodo de 2024. En las exportaciones se enviaron 775,866 vehículos, es donde se da la caída de 6%. El INEGI desmenuza un poco los datos y muestra que en el rubro de la producción se ensamblaron 232,554 automóviles. Esto es 23.9% del total, mientras que la mayor parte de la producción es para los camiones ligeros, con 740,931 unidades y una
participación de más de 76%. Como era de esperarse, Estados Unidos es el mercado o el destino donde más se van los vehículos fabricados en México. Durante el primer trimestre de este año, Estados Unidos representó 83% de los envíos que hace México hacia el extranjero. Más abajo está Canadá con 8.6% y Alemania con 2%, y todavía se cuelan ahí un poquito Colombia y Arabia Saudita. En cuanto a las ventas, la japonesa Nissan se mantiene a la cabeza con una participación de 17.9%. Le siguen General Motors con 13.5%, Volkswagen 11.6% o Toyota con 8.2%. Sin embargo, estas cifras se engrosan todavía más con las armadoras, distintas armadoras que hay en el extranjero, pero sobre todo las armadoras chinas, que muchas de ellas, ya lo hemos platicado en otras ocasiones, Jaime, no reportan sus cifras completas al INEGI y todavía puede verse un poco movida esa cifra, pero sí agridulces, por un lado suben, por otro bajan, Jaime. Pues sí, y prácticamente, mi querida Ana Cari, 82% de las exportaciones de automóviles ligeros se van a Estados Unidos. 82%. La mayor parte del mercado. De ese tamaño es la vinculación y la importancia y el golpe de aranceles, de aluminios, de todo lo que hemos visto a lo largo de los últimos días. Gracias, Ana Cari. Buenas estadísticas. Muy buenas noches, Jaime. Gracias. Que estés muy bien. Vamos a la pausa. Regreso con Minelli Ataide, que hoy juega el AME y el Cruz Azul y mucho más. Bueno, ya estamos de regreso y está Minelli Ataide. Qué gusto, Minelli, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Jaime. Pues ya preparándonos para que esperemos que sea un buen partido. Ojalá. El duelo entre Quedó mucho a deber el Cruz Azul anterior. y América. Sí, el anterior terminó empatado sin goles. La ida, obviamente, de estos cuartos de final de la Champions Cup. Hoy se juega la vuelta a las 21 horas con 30 minutos. Y bueno, es en el Estadio Ciudad de los Deportes, en la casa. No, en CU, ¿no? Sí, digo, en el Estadio Olímpico Universitario, la casa de los Pumas, Sí, que han sí. prestado a Cruz Azul, ¿no? Este bonito escenario. Pero bueno, Jaime, aquí, por supuesto, el reto sigue siendo para Cruz Azul. Vamos a ver algunas imágenes de lo que sucede, obviamente, minutos previos a este encuentro. Lo estamos viendo, justamente la afición llegando. Se espera que se llene el inmueble, siendo uno de los partidos más atractivos siempre, ¿no? Y hubo un problema ahí en la Conagua, cerquita, hubo una manifestación hoy desde muy temprano, a ver si no hay problemas. Es que, ¿sabes qué? Las vialidades siempre se colapsan, suelen ser complicadas, obviamente, el horario, lo que tú mencionas. Muchos trabajan, exactamente, es pues día laboral, pero bueno, veremos qué es lo que sucede. En cuestión del terreno de juego, te decía, pues al final el reto sigue siendo de Cruz Azul, ¿no? Sabemos las finales perdidas que tiene frente al América, sobre todo en instancias de eliminación directa, ¿no? Que le ha perjudicado bastante la máquina, y bueno, de las finales ya ni hablamos, ¿no? Porque ya no queremos hacer más grande la herida, pero bueno, no le gana justamente Cruz Azul al América en una instancia de eliminación directa desde las semifinales de la Copa MX de Clausura 2013, que justamente gana la máquina, le gana a la América, pasa a la final. ¿Desde hace 12 años? Hace 12 años, exactamente. Wow. Entonces, imagínate lo que suelen ser estos partidos para Cruz Azul. Muchas veces nos reímos cuando decimos que ya es una maldición, que esto, pero la verdad es que psicológicamente no. como aficionado es pesadísimo, ¿eh? Te puedo decir, como aficionado, la verdad es que hemos visto a los aficionados llorar en el estadio, lamentarse y demás, pero bueno, ya estaremos dando todos los detalles en la afición 23:30 horas de este partido. Y rápidamente también los quiero invitar a que mañana consulten la edición impresa de Milenio Diario, por supuesto todos los portales de Grupo Multimedios, mediotiempo.com, milenio.com/deportes, porque les vamos a presentar una entrevista con José Antonio Castro. ¿Lo recuerdas? El gringo Castro, justamente exjugador justamente del América, y bueno, que hoy es entrenador del Atenas de la segunda división de Uruguay. ¿Por qué? Porque simplemente no hay trabajo para los técnicos mexicanos. Esto es lo que menciona, vamos a escuchar parte de ello. Hemos hablado 1000 veces de las oportunidades en México para el mexicano, son contadas, son pocas. Si bien yo estuve junto con el Piti Altamirano en Querétaro en primera división, luego estuvimos en la Liga Expansión con el Correcaminos también de auxiliar. Sí, no se me había dado la oportunidad como uno. No hay oportunidades, bueno, pues y complicado para los mexicanos que están buscando en el extranjero. Gracias, Vine. Buenas noches. Buenas noches. Quédense con Pedro Gamboa, nosotros aquí, mañana a las 7.